Su clase. Muchas gracias, Leti. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes, buenas noches para los hermanos que están ya en horario nocturno. Vamos hoy a desarrollar ese tema que ha anunciado Leti acerca de la crítica textual. Algo hemos escuchado en clases anteriores del curso de hebreo y del curso, los que han tomado griego también han escuchado algo en general de la crítica textual. Y también en otros cursos y en los webinars, seguramente que los que han participado, hay algunos webinars en los que se ha abordado algo de este tema. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar acercándonos un poquito más al desarrollo de esta temática. Y igual, por favor, los comentarios, las preguntas en relación a lo que estamos platicando, lo pueden ir escribiendo en el chat o esperar, como hemos hecho en las sesiones anteriores, como ya acostumbramos, a que yo interrumpa la presentación y entonces nos podemos dedicar a conversar acerca de lo que estamos desarrollando. Entonces, vamos a platicar acerca de los fundamentos de la crítica textual. Es un acercamiento, hay que decir que este es toda una ciencia. Algunos difieren de conceptualizarla como una ciencia y pues hay que anotar la crítica textual dentro de las ciencias bíblicas. Y algo importante aquí para subrayar de esta palabra ciencia y tiene que ver con la investigación, con la aplicación de procedimientos y métodos que son pues rigurosos y que se deben hacer con un amplio fundamento de conocimiento, de investigación, de reflexión, de discusión. Es decir, cuando hablamos de ciencias bíblicas, no estamos hablando de ciencias, algunos llaman así, ¿no? Ciencias oscuras o ciencias místicas o cosas que tengan que ver con, no sé, como muy espirituales, muy paranormales o una serie de cosas así, no, sino que es un acercamiento, vamos a decirlo como en otra palabra, técnico del texto bíblico. La centralidad está en la Biblia, aunque para el buen ejercicio de las ciencias bíblicas en general y particularmente de la crítica textual, pues hay que echar mano de otras herramientas y de otras disciplinas, pero la centralidad, el fundamento, el foco de atención van a ser las escrituras. En el momento que nos apartamos de las escrituras, pues vamos a estar haciendo cualquier otra disciplina, pero ya no van a ser exactamente ciencias bíblicas, sino que va a ser otro tipo de reflexión. Puede ser que pasemos al campo de la reflexión teológica, histórica, sistemática, de las doctrinas, no sé, o de algunos acuñan esa frase, ¿no? Que la frase se anula en sí mismo, pero vamos a decir algo así como las ciencias ocultas o las ciencias oscuras. Entonces ya no aplica el término ciencia para esos campos. Digamos, en ese tipo de estudio. Nosotros el acercamiento que hacemos desde las ciencias bíblicas y la crítica textual incluida dentro de las ciencias bíblicas está basado específicamente en el texto bíblico. Surge del texto bíblico, aunque alrededor hay una serie de disciplinas que se deben como abordar. No se puede ser experto en todo, pero sí se tiene que tener un conocimiento adecuado de cada una de los aportes, vamos a decir, que va dando estas disciplinas en sí mismo, ¿no? La historia, por ejemplo, el tema de arqueología, la historia del canon, que digamos que es diferente hablar de la historia del canon que de la historia de los manuscritos o de los textos, ¿no? Puede ser que un texto tenga una historia muy, muy antigua, pero que su inclusión en el canon fue reciente, como las lecturas y una cosa así. El tema de la arqueología, el tema de la paleografía, la historiografía, el tema de culturas comparadas, todas estas disciplinas, la papirología, que sigue arrojando cada vez luces y luces. Hay, digamos, algunos hablan de la egiptología, que son historiadores, arqueólogos que se especializan
en el estudio y la investigación de la cultura egipcia a través de los milenios o de alguna parte en particular. La antropología, la lingüística, la semiótica, la exégesis, la hermenéutica, el tema de filosofía, la filología, la gramática, la traductología, la etnografía, la fonética, la sociología, la historia y otras que van a aportar. Estas son ciencias, aunque no pertenecen a las ciencias que se clasifican como ciencias exactas, como la geometría, la matemática, una parte de la física o la química, que son ciencias que aportan datos muy duros, muy rigurosos, y los procedimientos ya están establecidos a lo largo de los años. Se establecieron leyes y principios enunciados que ya son inamovibles porque pues, no se puede discutir con eso, ¿no? El hecho de que no sean exactas estas ciencias no implica que sean ciencias o disciplinas, que sean ciencias no valederas o a las que no se les pueda confiar. Hay que aportar también en este punto que sí son disciplinas que están vivas. A mí me gusta usar esta frase vivas por el hecho de que están, es decir, están constantemente sometidas a la investigación, están cada vez aportando nuevos datos y es decir, y aquí con humildad, ¿no? Hay que aceptar que no lo sabemos todo y que nadie sabe todo y que todavía no se puede saber todo. Es decir, si sumamos todo lo que saben todos de las ciencias bíblicas, todavía no es todo. Es decir, hay mucho que descubrir, hay mucho que investigar, hay mucho que repensar, hay mucho que releer, hay mucho que reinterpretar a lo largo de los siglos. Es decir, hay nuevos aportes, pero hay cosas que, ok, ya tenemos esta conclusión, pero ahora a partir de esta conclusión hay que revisar lo que hemos hecho antes para tratar de rectificar en algunos casos o interpretar de una manera distinta o completar algo que en el pasado se enunció, pero de manera parcial, incompleta, etc. Entonces, son ciencias que están vivas, que siguen aportando cosas. Y a nosotros nos interesa específicamente el área bíblica, pero eso sigue aportando datos para diferentes campos digamos que se nutren y se benefician de los resultados que van arrojando estas investigaciones. Es algo extraordinario porque es la suma de una serie de eruditos, de especialistas, y la suma de una increíble cantidad de esfuerzo, de horas hombre, de investigación, de recursos, y luego nos llega a nosotros en forma de un libro y nos llega a nosotros en forma, puede ser de una ponencia, de un artículo, nos llega a nosotros en forma del aparato crítico, de una nueva versión de la Biblia, en el caso que estamos estudiando nosotros de la Biblia hebraica, o del griego, o del arameo, no sé, ese tipo de cosas que es algo sumamente interesante. Ahora, en este sentido, algo lindo que nosotros tenemos que considerar siempre es el cuidado divino a lo largo de esta investigación, porque cada vez que hablamos de investigación, cada vez que hablamos de la mano del hombre, cada vez que hablamos de la ciencia, de la técnica, de los procedimientos donde el ser humano tiene una participación central también, ¿ves? Es decir, esta crítica textual no la están haciendo ángeles, no viene el arcángel Gabriel o Miguel o los cuatro seres vivientes, aquellos serafines que están alrededor del trono a hacer la crítica textual. No, son personas, es usted, soy yo, que estamos haciendo crítica textual y sabemos que el elemento humano siempre es falible. El factor humano siempre está propenso a errar, bueno, sujeto a un montón de limitaciones en algún momento, aunque se han logrado cosas extraordinarias, pero el ser humano es así. Y una de las limitaciones, en mi opinión, más que, bueno, pues no tiene en ese sentido individualmente solución, es el tema de la muerte, ¿verdad? Nosotros aquí en Guatemala hay una biblioteca que tiene un Talmud que se ha traducido al español y lo estaba haciendo, la traducción la estaba haciendo un rabino, la estaba haciendo hace ya algunas décadas, un rabino de origen argentino, estaba haciendo la traducción. Vino a Guatemala un misionero, el misionero es griego, pero estuvo radicado unos años
en Argentina. Bueno, entonces la historia es que el rabino empezó a traducir el Talmud para que también la comunidad latina tuviera acceso al Talmud así completo, no una interpretación, no una parte, sino el tema del Talmud, que es la Mishnah y la Gemara, él la estaba traduciendo. Y tradujo una parte, como el 60%, y falleció. Entonces la obra se paró, ya nadie la continuó, y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso ha sucedido donde hay personas que están publicando y que están investigando, pero que los alcanza la edad, los alcanza la muerte, y pues hasta ahí paró su investigación, la erudición se la llevaron y ese tipo de cosas. Algo que debe de haber en nosotros paz y mucha confianza es el cuidado divino que ha existido desde que el texto empezó a ser escrito, aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo, empezaron las primeras inscripciones intencionales ya del texto y otras cosas. Y luego la proyección que hay del texto a lo largo de los siglos, ¿no? Y del tiempo. Nosotros estamos ahora en el 2023, eso estamos hablando de un margen de unos 3000 años que ha ocurrido de la historia del texto o más, ¿no? Es decir, donde hay mucha actividad en relación al texto. Y la historia se perfila, por eso yo he puesto la imagen de esta flecha así como hacia el futuro. Normalmente nosotros en tema de matemáticas o de historia, el futuro siempre está orientado hacia la derecha, hacia ahí lanzamos la recta numérica o las flechas que van en una línea de tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Venimos de la izquierda hacia la derecha por la orientación, principalmente como escribimos. Entonces, pensemos que pasen otros 1000 años o 2000 años de la historia de la humanidad. Durante todo ese tiempo habrá Biblia, habrá texto, habrá ciencia, habrá investigación, habrán nuevas versiones, habrán nuevos descubrimientos, habrán nuevos institutos, habrán nuevas sociedades bíblicas, habrán nuevas cosas durante todo ese tiempo. Nosotros estamos en este margen, en ese tiempo, y podemos ver hacia atrás y podemos lanzar algunas directrices y algunas perspectivas de lo que podemos ver a lo largo probablemente en los próximos 50 años, en los próximos 100 años, digamos como un largo periodo hacia esa proyección. Pero el acompañamiento divino, el cuidado divino ha estado siempre desde el inicio, desde los autógrafos, cuando empiezan las copias, el tema de los copiados, el tema de las revisiones o las famosas recensiones que se hacen o se han hecho ya del texto, de donde surgen las familias textuales, y el proceso de las traducciones, que ese es todo un desafío, ¿no? El tema de las traducciones. Algunos de posiciones muy radicales han declarado que lo que es verdaderamente inspirado y lo que es verdaderamente sagrado en ese contexto así muy fuerte es el texto en los idiomas originales. Pero eso, digamos que cae por su propio peso, no se puede sostener el argumento, pues ya sabemos que no hay un texto original, hay textos en idiomas originales, pero no el original. Y ni siquiera lo tenemos vamos a decir, en algunos casos, en los caracteres originales, digamos. Es el idioma, pero no los mismos caracteres. Entonces, no tiene sentido ese tema, y por eso también tenemos que hablar del acompañamiento divino en el tema de las traducciones. Y hay que decir, no, ¿son inspiradas las traducciones? Yo personalmente he dicho siempre, sí, son inspiradas las traducciones. No en el sentido de la inspiración del primer autor, pero sí son inspiradas porque y están con el cuidado divino, aunque hay una ponencia que se ha hecho acerca de la traducción como creación, no en el sentido de la creación como Dios creó en Génesis 1:1 con el verbo hebreo bara, que se conoce en la reflexión teológica como la creación ex nihilo, que es desde la nada, sino una creación de algo hacia algo, ¿no? No desde la nada hacia algo como es la creación de Dios, pero sí es un proceso también donde está el acompañamiento del Espíritu Santo y el cuidado divino en el tema de las traducciones. Bueno, y la proyección que se da del tema bíblico y del texto hacia el futuro. Entonces, este cuidado divino ha estado siempre presente en el desarrollo y en la implementación del texto
igual de las recensiones. Esa es una palabra que la hemos usado en algunas clases, pero vamos a ampliar un poco más a lo largo de este curso 3 de Hebreo, el tema de las familias textuales en la configuración de lo que llegó a ser la primera base textual para las traducciones en los siglos más o menos entre el 13 y el 15, el famoso Textus Receptus. Luego la conformación del texto crítico a partir de finales del siglo XVII, siglo XVIII, XIX en adelante. Y luego todo el abanico de traducciones, y hoy hablamos de versiones y de las revisiones de la Biblia. Todo eso bajo el cuidado y el acompañamiento divino del Señor. Hemos dicho, ¿no? Pareciera esto contradictorio, porque hemos dicho que la crítica textual, por ejemplo, es un asunto técnico, científico, pero el Señor está al cuidado de estos procesos también, ¿no? De una forma misteriosa. La inspiración divina en realidad no se puede explicar de una manera técnica. Hay aproximaciones que se hacen, ¿no? Cómo funciona esa parte, ¿no? Pedro habla de los santos hombres de Dios al final del capítulo 1 de la segunda carta en Pedro. Usa una palabra que puede significar tomar de la mano y llevar, guiar, motivar. Se ha traducido como inspirar en algunas versiones. Hablaron siendo inspirados, dice Pedro, pero es diferente el término que utiliza cuando Pablo habla de que la escritura es inspirada por Dios. Entonces, en realidad, ¿cómo funciona la inspiración? Se han hecho acercamientos de cómo poder definir la obra misteriosa del Espíritu Santo del Señor en este contexto, pero no lo tenemos que perder de vista, porque entre tanto tecnicismo, entre la ciencia y la reflexión de las técnicas y los procedimientos y de los métodos y todo eso que se utilizan en la crítica textual, nos podemos perder en esa parte y olvidar que el texto es fruto del amor de Dios, que el texto es fruto de la gracia del Señor, algo tangible, algo concreto, y que se nos ha dado además la increíble responsabilidad y el privilegio de trabajar con ese texto, ¿verdad? Y que nosotros los que somos creyentes y los que somos personas de fe, pues lo tenemos que considerar de esa manera, ¿no? Y aquí, y esto es un aspecto, digamos, muy, muy personal, también estas consideraciones del cuidado divino y el acompañamiento divino al trabajo alrededor del texto nos debe llevar también al temor, nos debe llevar a la piedad en el sentido del texto, no verlo como algo que nosotros podemos dominar, no considerarlo como algo a lo que nosotros podemos imponernos, sino que estamos de alguna manera, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, siendo colaboradores del texto, no nosotros dominando el texto a partir del conocimiento, de las intimidades, de las interioridades del texto. En ningún momento lo vamos a dominar en el sentido de nosotros mandar al texto, ejercer poder sobre el texto, sino en el sentido de que somos súbditos del texto, somos colaboradores de ese texto a partir de estas disciplinas. Bueno, habiendo hecho esas consideraciones y reflexiones, hay que decir también que la crítica textual tiene una crítica o una disciplina hermana, como digamos en el caso de la hermenéutica y la exégesis. No podemos hablar de la exégesis sin hablar de la hermenéutica. Igual la crítica textual tiene una ciencia, una disciplina hermana, que es la crítica literaria. Y digamos que hay muchos conceptos. Aquí apenas unas líneas de cómo se podrían conceptualizar para marcar algunas diferencias. En el caso de la crítica textual, hay que decir que analiza el texto independientemente de la figura literaria que el texto contenga, tratando de reconstruir el texto original. Esta frase va a ser muy importante para la conceptualización de la crítica textual. Intenta reconstruir la lectura original del texto y además rastrea las familias de escritos textuales a las cuales ese texto pertenece. Todos los textos pertenecen a estas alturas, vamos a decir, pertenecen a alguna familia textual, tienen antepasados, para decirlo en una metáfora antropológica, tienen ombligo, vienen de algún lado, tienen una madre, han tenido una matriz de donde ha salido ese texto, es decir, no bajó del cielo y apareció de la nada.
Ese caso, aunque no bajando del cielo y aparecer de la nada, pero es decir, aparecer de la nada sería la primera vez que se escribió un texto bíblico, que esos serían los autógrafos, los que no tenemos, ¿no? Tenemos solamente las copias, y entonces el análisis de las familias textuales tiene que ver con, ok, este texto pertenece a cuál familia, ¿no? Y algunos textos se puede rastrear y otros textos no se puede hacer. Eso es en cuanto a la crítica textual. La crítica literaria, pues eso analiza ya el contenido de la literatura, la clase de literatura que es, se determinan las figuras y géneros y recursos literarios que están presentes, los estilos y las formas. Los textos, se analizan las características de los textos proféticos, históricos, los evangelios, las epístolas, etcétera, todos los géneros y subgéneros que están presentes en el texto bíblico. En la crítica textual no es que no importe, pero no es del interés de la crítica textual. Es decir, son aspectos importantes, pero son aspectos que corresponden a otro estudio. Nosotros vamos a quedar en el estudio de la crítica textual. En otro momento hay que analizar, hacer un acercamiento crítico, pero literario, al texto de estas dos disciplinas. Entonces, específicamente nosotros nos dedicamos y nos vamos a dedicar, apenas hoy estamos haciendo un acercamiento de algunos de los fundamentos de la crítica textual, pero es un tema que vamos a ir completando a lo largo de las siguientes clases de este curso 3 y también en el curso 4, que ese es como una especie de hilo conductor que atraviesa cada una de estas clases, las tenemos que tener presente. La crítica, esta palabra crítica, bueno, viene de un griego que significa krinos, que es de analizar. Básicamente la podemos traducir como análisis o como un examen de los textos. Entonces, cuando hablamos de la palabra crítica, estamos hablando de el análisis precisamente de los textos, no de criticar el texto en el sentido de, ay, me están criticando como algo peyorativo o negativo, sino como algo que se está examinando, que se está sometiendo a un análisis, a un examen, y ahí se pueden agregar más adjetivos como minucioso, dedicado, específico, no sé, exhaustivo en algunos casos. Eso de exhaustivo creo que no aplica en nuestro caso porque pues siempre hay más cosas y más cosas y no logramos completamente abarcar todos los aspectos que tienen que ver con el texto. Y es textual porque se analizan textos, básicamente, ¿no? A eso se refiere. No tanto el contenido y la estructura de esos textos, sino la historia de esos textos, el texto físico, el manuscrito, y de la lectura, independientemente, otra vez, independientemente digamos, del contenido del texto o la estructura de ese texto, ¿no? Y por eso es que en la crítica textual se trabaja mucho con manuscritos antiguos. Con los manuscritos, vamos a decir en general. Obviamente todos los manuscritos tienen ya alguna antigüedad y eso es uno de los criterios, vamos a decir, adelantando un poco, uno de los criterios importantes, aunque no el determinante, pero sí uno de los criterios importantes tiene que ver con la antigüedad del texto. Pero no, algunos opinan que la antigüedad de los manuscritos es el concepto determinante en la crítica textual, pero no necesariamente. Ok, veamos algo más, ¿verdad? En relación a este tema de la crítica textual. ¿Por qué hay diferencias de sentido entre las traducciones? Esta es una pregunta frecuentemente y yo acabo de estar en una cena con unos pastores después de un servicio, entonces yo era la primera vez que estaba con ese grupo y una de las preguntas es precisamente esa es una de las preguntas de una buena cantidad de gente que se acercan ya con mayor seriedad al texto y empiezan a comparar versiones bíblicas, entonces llegan a la inquietud de por qué hay diferencias, ¿no? En ese sentido. La crítica textual también contesta a la pregunta de sobre qué textos hebreos o griegos se trabajan los traductores actualmente, ¿no? Y ahí se podrían agregar cosas como
cómo estar seguro que el trabajo que hacen los traductores es correcto y otro tipo de cosas. Y todas esas respuestas tienen que ver con el tema de la crítica textual. Por ejemplo, digamos que hay una respuesta corta cuando alguien pregunta de la primera pregunta que está aquí en la pantalla, ¿por qué son diferentes estas versiones bíblicas? Bueno, la pregunta corta es por la crítica textual, ¿verdad? Entonces, y yo lo que he hecho cuando se hacen estas preguntas es referirlos al estudio o a la investigación de la crítica textual, o referirlos a alguna bibliografía o algunas de las clases que están, digamos, libres y que han sido grabadas de este tema para tener un mejor entendimiento, ¿no? Yo les he contado, creo que les conté la otra vez, de hace algunos años, eso fue probablemente como en el 2014, por ahí, no hace tanto tiempo, unos 10 años, 9 años atrás, supe de un grupo de hermanos, de un grupo de cristianos evangélicos en el interior de aquí de Guatemala, que ellos, digamos que, no sé cómo decirlo, sino como que tuvieron acceso a una versión de la Biblia, tuvieron acceso a Biblias de la Nueva Versión Internacional, y al comparar con la Reina Valera 60 se dieron cuenta de que habían diferencias y que incluso en la Nueva Versión Internacional no tenía versículos, es decir, omitía versículos que estaban en la Reina Valera 60, ¿no? En diferentes partes, y ellos habían escuchado no sé qué, y alguien les dijo algo. Entonces, ellos reunieron un grupo de esas Biblias y las quemaron las Biblias. Yo estaba así como, ¿qué? ¿Cómo puede ser eso posible? Entonces, una actitud así un poco medieval, un poco muy radical, y pues tenía relativamente fácil la respuesta con el tema de la crítica textual. Entonces, en mi opinión, eso ha sido un poco de falta de estudio, de interés, de conocimiento, ese tipo de cosas, ¿no? Que se adquieren precisamente en ambientes como el que nosotros estamos. Lamentablemente, no todos tienen el interés, no todos saben. Y creo que nosotros en algún momento también podemos volvernos multiplicadores de este conocimiento para llevar esa luz en relación a lo que está ocurriendo hoy con las Biblias y las versiones bíblicas en nuestros países. Bueno, algo interesante de la crítica textual entonces es que a través de ella vamos a detectar la presencia de modificaciones y vamos a saber el porqué de las modificaciones en una buena cantidad de casos. No siempre, pero en una buena cantidad de casos vamos a saber el porqué de las modificaciones. Vamos a tratar de determinar si esas modificaciones pudieron haber sido conscientes o inconscientes. Eso está presente en el texto. Y luego intentar reconstruir en la medida de lo posible la lectura original cuando hay cambios en un determinado texto, ¿no? Ese es el fin último, intentar reconstruir la lectura original. Hay diferentes testimonios manuscritos y entonces la crítica textual nos va a ayudar a descubrir cuál es la lectura original de esos textos, ¿verdad? Es necesaria la crítica textual por varias razones. Y algunos de estos temas lo hemos abordado en el curso de traducciones de la Biblia, en uno de los diplomados acá también, los que han estado ahí en ese curso, que hemos compartido con el doctor Liriano, con Fausto. Entonces también, bueno, algunas de estas láminas vienen de ese tema que tiene que ver con la crítica textual. ¿Por qué es necesaria la crítica textual? Bueno, no poseemos los documentos originales del texto bíblico. Tenemos copias y en algunos casos no tenemos solo una copia, sino que tenemos más copias y no solo en un idioma, sino que lo tenemos en distintos idiomas, ¿no? El tema también de que no poseemos los originales para decir, quiero saber el original, ¿no? Y en estos cursos hemos aprendido de que no hablamos de textos originales, sino que hablamos de textos en idiomas originales, porque no es el texto original, tanto el hebreo como el griego, ¿no? No están desaparecidos. Puede ser que en algún momento se descubra un manuscrito y que se tenga la certeza de que ese es el manuscrito original, aquel manuscrito, recuerdan que escribió Baruch o que escribió Jeremías, ¿verdad? Que aparece en el texto, o el que escribió Daniel,
o el que salió del puño de algunas de las cartas de Juan o de Pablo, que se tenga la completa certeza que es ese manuscrito, pero no los tenemos, ¿no? Por eso hace falta el estudio de la crítica textual. Y tercero, es que tenemos muchas copias, en algunos casos, de algunos manuscritos, de algunos libros, digamos, de algunas secciones, se tienen más manuscritos que de otras, y en algunos idiomas. En el caso del Antiguo Testamento, tenemos que trabajar siempre con el hebreo y también con el griego, pero hay otros testimonios como el copto, el siriaco, otros idiomas en los que el texto fue vertido a lo largo de los años. Y aquí, eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante el día de hoy, pero no pertenece exactamente a este grupo de consideraciones que estamos haciendo, estos tres casos por los que la crítica textual es necesaria. Pero hay que decir también el tema de los materiales, ¿no? Que tenemos el texto puesto sobre testimonios físicos que son de diferente material: papiros, pergaminos, arcilla, cerámica, no sé, todo ese tipo de cosas. Más adelante ya, digamos, de estos siglos más recientes, en papel y esas situaciones. Por eso hace falta el tema de la crítica textual, que también se acerca a el estudio de los textos que están contenidos en los diferentes materiales y ese tipo de cosas. Voy a avanzar un poco más y nos vamos a hacer la primera pausa para conversar de esto que estamos diciendo. He visto que hay ya algunos comentarios en el chat, los vamos a leer al detenernos, ¿no? Un poquito más. Entonces, la crítica textual también hay que verla como una especie de viaje hacia el pasado para analizar ese texto, ¿no? Y considerar desde los autógrafos originales de los textos, la primera vez que se escribió el Salmo, la primera vez que se escribió una ley. En el caso, digamos, en este contexto en el que nosotros estamos platicando, que es académico, de investigación, de ciencia, de lectura, aquí vemos personas muy inquietas, ¿verdad? Que siempre estamos investigando, que presentamos, digamos, argumentos y que debatimos, que eso es algo muy bueno. Ya podemos hablar, digamos, con un poco más de libertad de algunas cosas que otros hermanos en la fe son un poco más susceptibles. Entonces, por ejemplo, yo hago este preámbulo por lo que iba a comentar, el caso del Deuteronomio, que tiene adiciones en el curso de la historia. Por ejemplo, decir a los hermanos que la Torá en realidad se terminó de redactar y de cerrar canónicamente en el periodo posexílico, pues para algunos es un horror, ¿no? Porque Moisés la escribió totalmente y eso ya estaba terminado incluso antes de que entraran a Canaán. Pero cuando ya vemos el testimonio de la historia de los textos y se analizan ya los textos, aunque no se tenga el original, pues la conclusión de los tiempos en los que el texto fue siendo redactado, pues arroja luces, ¿no? Y yo he presentado, cuando hablamos de esos temas, el caso del libro de los Salmos, por ejemplo, y les pregunto a los hermanos, ¿cuándo se escribió el libro de los Salmos? Entonces, las preguntas que son ya más directas de esos temas empiezan a causar un poco de inquietudes, ¿verdad? ¿Quién escribió el libro de los Salmos, verdad? Y entonces empezamos a notar que en el libro de los Salmos es una colección y salmos desde diferente época. Hasta hay uno que se le atribuye a Moisés, que pues hay unos estudiosos que dicen que obviamente esa es una atribución que no puede ser de Moisés por la historia del texto y no sé qué, pero si aceptamos esa autoría de Moisés, es un salmo muy antiguo, probablemente el más antiguo, ¿verdad? O el caso de Job, de la historia contenida tiene un contexto, pero la redacción del libro como tal tiene otro contexto. Es decir, yo podría escribir ahora mismo la historia de la independencia de mi país, que pasaron hace, ¿qué? 200 años atrás, pero la estoy escribiendo justo ahora. Entonces, mi libro, que va a ser publicado, digamos, en el 2024, tiene la historia de 200 años atrás. Eso es más o menos lo que está pasando en el libro de Job y esas cosas que vamos descubriendo a partir de la crítica de los textos. Entonces, los autógrafos originales, luego el periodo de las copias, que son el periodo de las copias manuscritas, que son a lo largo de más de 10 siglos, toda esa parte de las copias manuscritas, la conformación del texto crítico, y es justo en este periodo, en la conformación del texto crítico,
que arranca más o menos en finales del siglo XVI en adelante, donde se empiezan a trabajar con más textos, ya el intento del texto de Erasmo, que es el Textus Receptus, ya es un intento de crítica textual, vamos a decir, por la comparación de diferentes manuscritos y el trabajo de Erasmo, que es más adelante, eso es, vamos a decir, como absorbido, el Textus Receptus no es rechazado, no compite, y quienes propongan competencia o adversidad entre el Textus Receptus y el texto crítico, creo que hay que reevaluar los hechos. Lo que ocurre es que el texto crítico absorbe el texto masorético como un testimonio más, perdón, como el texto receptus, ¿verdad? El texto receptus quise decir, lo absorbe y queda como un testimonio más, los textos, los manuscritos que pertenecen al textus receptus. Y se conforma en adelante el texto crítico, que es el texto que nosotros analizamos el día de hoy de los idiomas, ¿no? Ese periodo hasta el presente. Y justamente este periodo del texto crítico, donde lo que luce principalmente es la disciplina de la crítica textual, es cuando surge el periodo de las traducciones también, ¿no? Desde unos, vamos a decir, más o menos un siglo antes de la Reforma, no es exactamente la Reforma cuando inician las traducciones a los idiomas vernáculos, sino que ya había iniciado antes, y en la Reforma tal vez lo que se tiene es un poco más de atrevimiento y se aprovecha esas coyunturas sociales, culturales, políticas, religiosas, económicas también, y entonces surgen más traducciones impulsados por el movimiento que se estaba dando, pero no se ha detenido, ¿no? El ejercicio de la traducción bíblica es algo extraordinario. Permítame contarles un testimonio personal. Y aquí voy a dejar de compartir. Yo recién estoy volviendo estoy volviendo a casa de un viaje a México a la consultoría de un proyecto de traducción con un idioma que es el maya lacandón, en la selva de Chiapas, de un idioma que no tiene nada escrito, no tienen escrito, es decir, ya tienen un alfabeto que usa obviamente los caracteres del español, digamos, aunque ellos tienen una sexta vocal, utilizan un signo diferente a nuestras 5 vocales, y se está digamos que se está construyendo en este momento, se están construyendo su gramática, se están, vamos a decir, descubriendo reglas gramaticales y vocablos, definiendo cómo se escriben ciertos vocablos y cómo se describen ciertos sonidos. Eso es algo sumamente emocionante y el participar de esos proyectos. Es decir, el tema de la traducción. Y se calcula que hay todavía miles de idiomas en el mundo que no tienen una sola palabra traducida del texto bíblico a su idioma. Es decir, esta parte de las traducciones es una disciplina que todavía tiene muchísimo, muchísimo que hacer. Ok, bueno, vamos a conversar. Yo estoy leyendo ahora, abrí aquí los comentarios que han colocado en el chat y quiero pedirles si alguien tiene alguna pregunta que pueda abrir su micrófono y hacer alguna pregunta o algún comentario. Eso también nos va a ayudar. Entre los comentarios, sí, el Máximo Ramos, muchas gracias por déjenme colocar aquí, vamos a colocar la ventana en otro lugar, por el aporte de la definición ahí de crítica, ¿verdad? Es una locución griega que de ahí viene, ¿verdad? Del griego antiguo, críticos, que es capaz de discernir, ¿verdad? Derivado de critis o crites, que es de juez, del verbo crino o crineo, bueno, y ahí las diferentes flexiones del verbo que tienen que ver con juzgar, con analizar, con evaluar, con mirar en algunas, digamos, ya extremos de estas palabras griegas, que significa como ver con entendimiento, y luego la implicación, vamos a decir, como casi metafórica de juzgar, ya juzgar en el sentido de discernir, de analizar,
basado en lo que se ha visto, en evidencias. Ese es el tema importante del asunto de la crítica. Sí, bueno, exactamente era lo que estaba diciendo de que en este contexto en el que nosotros estamos estudiando, estamos ya en Hebreo 3, ¿verdad? Y aparte algunos de aquí han llevado diplomados, han estudiado por su propia cuenta, más los estudios que han sacado en institutos y seminarios y la cantidad ya de webinars. Algunos hermanos de aquí ya llevan como 200 webinars, no, son los que hemos tenido como 150 webinars, como 150 webinars que se han hecho. Entonces, toda esa carga de información académica, de reflexión, pues ya a nosotros nos da un criterio bastante sólido y bastante amplio también para poder discutir estos temas. Pero es cierto, ¿no? Algunos hermanos cuando les hablamos, por ejemplo, de la triple composición de Isaías y les hablamos de la crítica textual y les hablamos de los textos y de las variantes y una serie de cosas, su primera actitud es rechazarlo, ¿no? Eso es del diablo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Por eso que también nosotros debemos ir con paciencia, vamos a decir. Pablo le dice a Timoteo que el siervo del Señor, de aquí cito la Reina Valera, el siervo del Señor no debe ser contencioso, le dice Pablo a Timoteo, sino que con sabia mansedumbre debe convencer a los que contradicen. Quizá Dios les conceda el don del arrepentimiento. Entonces, nosotros tenemos pues todo este conocimiento y debemos ir con gentileza y paciencia para explicarlo a personas que no han tenido la oportunidad o se han negado, tal vez, porque también existen esos extremos, ¿no? De gente que se niega a abrir un libro, gente que se niega a discutir este tipo de temas. Ellos están cerrados en una fe como muy radical en algún momento, ¿no? Y tienen miles de dudas en su cabeza, pero no se atreven a cuestionarlas en una actitud posiblemente de fe o piedad en ese extremo, y hay que tener esa paciencia. Eva dice, ¿cuál es la diferencia entre la crítica textual y el análisis lingüístico? Bueno, el análisis lingüístico interpreta, sí, bueno, es digamos, un tema también un poco amplio, pero que se dedica al análisis de la estructura de las oraciones, de las frases, de las palabras, las etimologías y los significados a partir de la construcción semántica que tienen las frases y las oraciones en diferentes idiomas, en el español, en el caso nuestro, en el hebreo. La crítica textual, vamos a decir que asume algo de eso, pero va más allá en cuanto a la historia y los antepasados de esta lectura, de dónde vienen, de qué manuscritos surgen, cómo llegaron a este tiempo, el tema del manuscrito. El análisis textual atraviesa vamos a decir, una parte en la crítica textual y corresponde, creo yo, un poco más al análisis de la crítica literaria, a la que corresponde ya la interpretación de las frases y los significados de los textos. Por eso decía que son ciencias hermanas, que no podemos hablar de una sin hablar de la otra, ¿verdad? Cuando hacemos crítica textual, estamos haciendo algo de la crítica literaria. Cuando hacemos crítica literaria, necesariamente vamos a hacer algo de la crítica textual, aunque son yo no tengo esa imagen aquí, pero ahora la vamos a poner en una presentación futura, que son como el diagrama de Venn de los conjuntos, que son dos círculos que se intersectan, ¿verdad? Y entonces hay un área común que es el estudio, pero que esa área pertenece tanto a la crítica textual como a la crítica literaria, pero hay una parte, la mayor parte es individual o que no pertenece, digamos, hay una buena parte del estudio de la crítica textual que no pertenece a la crítica literaria y así, ¿verdad? Una parte de la crítica literaria que no pertenece a la crítica textual, en ese sentido. Luego, Máximo sigue aportando, la crítica textual maneja los documentos, sus copias y sus variantes. Exactamente, ¿verdad? Ese es el punto que estamos señalando, el asunto de trabajar con los manuscritos y saber que no es uno, ¿verdad? Hay uno principal, ¿verdad? Por ejemplo, la pregunta de la cena que les contaba en estos días fue en México y les decía, me preguntaba, hermano, pero ¿de dónde traducen, verdad? Y entonces ya nosotros tenemos, y lo vamos a platicar un poco más adelante, bueno, principalmente se traduce desde el texto masorético de Leningrado, sigue siendo el texto principal, pero hay otros manuscritos y que no sé qué, ¿verdad?
y se trabaja con distintos documentos y esos documentos están en distintos idiomas también, ¿verdad? Ok, bueno, sí, Máximo sigue aportando. El análisis lingüístico trabaja sobre las palabras del texto, ¿verdad? Establecido por la crítica textual. Es decir, el análisis lingüístico necesita un texto para trabajar. Entonces, el texto con el que trabaja el análisis lingüístico es lo que le aporta la crítica textual. Si no hubiera texto, si no hubiera certeza de la lectura del texto, no se podría trabajar el análisis, no tendría sustancia el análisis lingüístico. Entonces, previo a eso, se debe establecer el texto. Supóngase que nosotros tenemos 5 manuscritos, ¿no? ¿Cuál es la lectura adecuada? Y los 5 manuscritos en un punto difieren los 5, ¿verdad? Entonces, se debe de establecer primero cuál es la lectura. Y posiblemente, que esos son casos en la crítica textual y algunos de esos vamos a trabajar nosotros en la parte, digamos, ya en los ejercicios que hagamos. Puede ser que un texto, el texto A, por ejemplo, tenga la lectura correcta y los otros textos son variantes, menores, etcétera. Entonces nos quedamos con el texto A, pero puede ser que el texto que nosotros necesitemos sea una reconstrucción de los aportes que hacen entre los 5 textos y que vamos a necesitar los 5 manuscritos para reconstruir una lectura apropiada. Ese es el trabajo del aparato crítico, ¿verdad? No descartar, no rechazar, no, vamos a decir, ponerle un signo negativo a algunas cosas, sino aportar cuál es la mejor lectura de eso. Entonces, ya teniendo la lectura, vamos a proceder con el análisis lingüístico que se hace, ¿no? O que pertenece, les decía, principalmente ese análisis pertenece a la disciplina de la crítica literaria. Katy dice, la crítica textual entonces se ocupa de reconocer e identificar variantes textuales en los manuscritos, ya que no se tiene un escrito original. Sí, la respuesta directa es sí. Ese es, vamos a decir que en un resumen, el trabajo de la crítica textual. Reconstruir la lectura y trabajar con todos los manuscritos que tengan a la mano, a la vista, para llegar y considerar todas las posibles variantes para llegar a una lectura original. Digamos, hay una cosa aquí importante que hay que decir, adelantándonos a ciertas cosas. El aparato crítico no nos va a decir cuál lectura tenemos que nosotros escoger, sino que nos va a presentar las posibles opciones de esas lecturas. Y a nosotros vamos como críticos textuales, trabajando con el hebreo, vamos a tomar decisiones en el momento, por ejemplo, de las lecturas, en el momento de los análisis, en el momento de las traducciones, ¿verdad? Los equipos de traducción llegan a un punto y hay 3 o 4 opciones, a veces 2, a veces 3 o 4, y entonces hay que tomar una decisión para traducir. Por ejemplo, el tema de los interlineales van poniendo una línea en español, digamos, debajo del texto hebreo, o a veces la ponen encima, pero arriba, pero normalmente está abajo. Y hay una palabra que puede, digamos, llega, el interlineal casi no considera, o considera muy, muy pocos casos de crítica textual. Entonces va poniendo la lectura palabra por palabra del texto hebreo, pero vamos a decir que no representa el texto crítico realmente, ¿no? Excepto que hayan algunos interlineales que tienen como pies haciendo algunos aportes o algunas cosas. Pero es una herramienta que en general no va a representar los hallazgos que están presentes en la crítica textual. Y el texto crítico mismo tampoco va a imponer, no va a borrar las lecturas, sino en el respeto de la tradición masorética. Y también esa es una especie de resguardo, ¿no? De procedimiento de resguardo al texto. Solo se aportan las lecturas que son, vamos a decir, viables y a través de la clase de hoy y de las clases siguientes vamos a estar aprendiendo algunas de las consideraciones que toman en cuenta los equipos que forman también el aparato crítico, ¿verdad? Para saber qué es lo que va a llegar hasta ahí, hasta el aparato crítico. Muy bien. Bueno, sí, Máximo ahí nos da y le agradezco tanto los aportes, nos da esa percepción, es algo difícil.
pero que podemos adentrarnos, y esa es la intención de este curso, presentar las herramientas y los principios, vamos a decir, un poquito más que básicos, para que ya nosotros nos adentremos por nuestra propia cuenta también con el aparato crítico y los años que vengan, pues no sea algo desconocido para nosotros y que conforme vayamos dando de más nuestro tiempo y nuestro interés para trabajar con él, pues vamos a ir teniendo un mejor diálogo con esa parte. Eva pregunta, ¿y si se descubre un nuevo manuscrito? Bueno, se suma al grupo de manuscritos que se usan como testimonio para el análisis del texto. Por eso es que se siguen haciendo investigaciones, se siguen haciendo excavaciones en diferentes partes del Oriente, ¿no? Por ejemplo, en Egipto se siguen excavando cosas y a veces se analizan pergaminos y manuscritos y si resulta que es un texto bíblico, entonces hay una comunidad académica internacional también que está detrás y pendiente de estos hallazgos. Las excavaciones en Israel, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad de hacer visitas a Israel o si usted planea hacer una visita a Israel, eh, averigüe el itinerario de la visita y que no solo sea digamos, un tour para ir a hacer shopping a Israel, sino que puede conversar con los organizadores del viaje para tener, digamos, una parada en las comunidades que están alrededor del Mar Muerto, visitar el Museo del Rollo en Jerusalén o el Museo de Jerusalén, visitar el Museo de Jericó, visitar también los acercamientos que hay de las ciertas lecturas y ciertos eventos y hallazgos que se están haciendo en sinagogas en la parte norte, digamos, alrededor del lago el mar de Galilea y así, para que sea también de alguna forma una lectura, una visita un tanto académica, ¿verdad? No solo de ir a comprar cosas o de visitar y tomarnos fotos ahí en el Muro de los Lamentos, sino tener un acercamiento también de índole textual, ¿verdad? Que esa es una parte, digamos, muy importante, si se llegara a encontrar algún manuscrito. El tema de las interpretaciones, digamos, en el trabajo de la crítica textual, hay que definir adecuadamente la palabra interpretación. Pero eso daría, es decir, lo que va a hacer la crítica textual es decirnos, miren, esta es la lectura. Y va a decir, por ejemplo, déjenme poner un ejemplo, ¿no? Que se me ocurre en ese momento. La interpretación, supónganse que vamos a descubrir un manuscrito y este manuscrito es de mayor autoridad y hay una certeza y el manuscrito es la primera frase del Salmo 23. Y en lugar y el manuscrito del que tenemos totalmente la certeza de que esa es la mejor lectura, ya se hicieron todos los análisis, y entonces el manuscrito dice, ya no va a decir Adonai Roi, sino que va a decir Adonai Rohenu, ¿verdad? Entonces, en lugar de traducir el Señor es mi pastor, la traducción sería el Señor es nuestro pastor. Ok, eso es lo que va a decir la crítica textual. Miren, señores, va a decir la crítica textual, ya no hay que leer Jehová es mi pastor, sino que hay que leer el Señor es nuestro pastor. Y hasta ahí llega el trabajo de la crítica textual. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en el púlpito con esa variante? Ese es, digamos, otro tema hermenéutico de la crítica literaria y luego de la homilética para la predicación. Ese cambio, vamos a decir, de lectura, en lugar de decir Jehová es mi pastor, Jehová o el Señor es nuestro pastor. Pero la crítica textual, lo único que nos va a decir es, este es el cambio, nada más, hasta ahí, eso es lo que nos va a decir. Y no va a predicar, ya esa parte nos va a tocar a nosotros. Entonces, el tema de la interpretación, por eso sí, hay que definir a qué nos referimos cuando hablamos de interpretación, pero normalmente la interpretación de los textos corresponde a la disciplina hermenéutica, la hermenéutica. Y la hermenéutica tiene una hermana que es la exégesis. Entonces están trabadas, no las podemos considerar independientemente. Igual que la crítica textual y la crítica literaria son hermanas que están tomadas de las manos y que las vamos a estar jalando. Nosotros principalmente nos vamos a dedicar a la crítica textual, pero que está trabada también con la crítica literaria y en algún momento nos vamos a pasar por ahí en ese campo.
¿Ok? Bueno, vamos a escuchar a Carmen y luego está Máximo también ahí y después vamos a seguir con la presentación. Pueden abrir su micrófono, Carmen, y le escuchamos. Bienvenida. Sí, profesor Gravito, buenas noches. Una consultita. A través de el ejemplo en Éxodo 23:8 dice, y no aceptará soborno porque el soborno ciega aún al de la vista clara y pervierte las palabras del justo. Al observar las diferentes versiones de la Biblia, la palabra soborno es la que tiene más cambios, como en lugar de soborno está la palabra presente. Y con lo que usted ha explicado, esa sería una variante y nos iríamos a una crítica textual porque varía esa palabra. Quisiera tener, perdone la simpleza de mi pregunta y con el ejemplo tan sencillo, pero quisiera entenderlo bien para tener el cimiento bien claro. Gracias. Eh, no hay pregunta mala. Lo malo es no preguntar. Así que usted, por favor, no califique su pregunta. No esté diciendo, ay, no, es que no quiero preguntar porque tal vez es muy sencilla. No, es su duda. Por favor, pregunte con su micrófono en el chat. No deje de hacerlo, por favor. Bueno, y creo, habrá que ver el versículo, pero así rápidamente Carmen hizo la pregunta, ¿verdad? Y Carmen, creo que, y lo vamos a platicar un poco más adelante, pero me adelanto a estas cosas. Hay dos tipos de variantes en nuestras Biblias, ya en nuestras Biblias en español. Y creo que Carmen se refiere, o el caso de Éxodo que nos comenta Carmen, se refiere al primer tipo de variante, que es una variante de traducción. Las variantes de traducción tienen que ver con cómo traducen los equipos un término. Y, por ejemplo, en la Biblia A puede decir soborno. En la Biblia B va a decir regalo. En la Biblia C puede decir presente. Y digamos que una Biblia, no sé cómo dicen en sus países, ¿verdad? Cuando alguien le da dinero así como debajo de la mesa a un policía para que no ponga una multa o algo. En Guatemala decimos mordida, ¿verdad? La palabra española creo que es coima, ¿verdad? Es así más internacional. No sé cómo dicen en su país, ¿verdad? Puede poner ahí en el chat, así aprendo algo también de sus países. Cómo dicen en su país, pero en mi país decimos mordida, ¿verdad? Recibir mordida. Se imagina una versión bíblica que diga, no recibirás mordida, ¿verdad? O no darás mordida, ¿verdad? Que es, a eso se refiere. Imagínense, yo soy una persona que tengo que tomar decisiones y juzgar entre las situaciones del pueblo, y obviamente en esos casos se recibe, ¿no? Para obtener algún favor o ciertas cosas. Pero creo que la variante de ahí corresponde a una variante de traducción. Eh, Vamos a cambiar. Imagínense que ese texto, en lugar de decir no vas a recibir soborno, eh, en otra versión pueda decir sí vas a recibir soborno, ¿verdad? No vas a recibir soborno, y otra versión bíblica dice sí vas a recibir soborno. Entonces, o que no está esa frase. Entonces, un cambio más, vamos a decir, eh, un cambio mucho más serio. Y lo que corresponde es ir al texto hebreo y ver qué es lo que dice el texto. Puede ser que el texto, esa frase, en lugar de decir no, diga sí, o en lugar va a haber un cambio, ¿no? Pero ese cambio entonces ya no es un cambio de traducción, sino que es un cambio basado en el texto, un cambio textual. Entonces, son variantes de traducción o las variantes textuales, como por ejemplo en el caso de Juan, en el estanque de Siloé con el paralítico. Unas versiones bíblicas que no ponen una parte del versículo 4, y creo que es el versículo 5, que no lo ponen porque no está en algunos manuscritos, ¿verdad? No aparece en algunos manuscritos. Y así, entonces son cambios textuales, porque están basados en diferente texto, no tanto en la técnica de la traducción. Y yo sospecho, Carmen, que el pasaje que usted menciona es un asunto de índole de traducción, de sinónimos, ¿no?
es decir, unas palabras se pueden traducir como sinónimo. Por ejemplo, la frase Bene Israel, que significa hijos de Israel, en los profetas se refiere al pueblo de Israel. Entonces, algunas Biblias traducen así literalmente hijos de Israel, otros traducen pueblo de Israel, otros solo traducen Israel. Escucha, oh Israel, ¿verdad? Pero en hebreo dice, escucha, oh Bene Israel, ¿verdad? Shema Bene Israel es la expresión de los profetas. Escuchen, ¿verdad? O escucha, hijos de Israel, ¿verdad? Pero ya en la traducción, esa frase literal del hebreo, hijos de Israel, se puede traducir pueblo de Israel, solo Israel, ¿verdad? Pues por la parte que se refiere. Esa es una variante textual. Pero cuando hay una variante más drástica, puede ser por un tema de índole de los manuscritos. El manuscrito A dice una cosa y el manuscrito B dice otra cosa, como uno de los ejemplos del Salmo 100 que vimos en la clase anterior y que vamos a ver en las clases que siguen también de estos cambios. Bueno, vamos a escuchar a Máximo, en lo que estoy viendo también algunos comentarios aquí en el chat. Buenas Máximo, le noches, escuchamos. buenas noches, profesor. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Tal vez si puede retirar un poquito su micrófono porque se escucha un poco, sí. ¿Ahora? Sí, creo. Le escuchamos un poco mejor. Diga, Máximo. Ya, sí, profesor. Buenas noches con todos. Quería hacer un comentario sobre la primera afirmación que había hecho usted acerca de la traducción e inspiración. Una pregunta, ¿no? Pero también a modo de un comentario. Si, en cuanto a traducción e inspiración, si hay varias traducciones, que es la realidad, habría entonces, o se podría pensar en varias inspiraciones y divergentes. Sin desmerecer la opinión que usted ha vertido y que otros también tienen quizás acerca de que una traducción puede incluir inspiración o puede pensarse en inspiración. Eh, Pienso que la idea de inspiración en las versiones, en mi opinión, ha sido históricamente contraproducente, ¿no? Por ejemplo, la Vulgata, conceptualizada como inspirada en su tiempo, de Jerónimo, versus las versiones vernáculas que no se permitían, o la que comentó, el texto Receptus versus las versiones críticas, ¿no? Se consideró el texto Receptus inspirado, intocable, no se debía modificar, y en tiempos más recientes, la Reina Valera, en sus distintas revisiones, por ejemplo, he conocido congregaciones que consideran la revisión del 1909 como inspirada y rechazan la del 60. Y la del 60 rechazan la NBI, porque dicen que esta no es inspirada, la de nosotros es inspirada por la idea, o quizás la no bien definida idea de inspiración, ¿no? Eh, y tal vez lo que está mal o no se conceptualiza bien es asunto de inspiración, o cómo debería entenderse. Bueno, yo creo que el tema de inspiración al que yo me refería no está en el sentido de reinar una sola versión de las traducciones. Es decir, como imponer, como ocurrió con la Vulgata, que la autoridad de la Iglesia se la asigna toda a la Vulgata y eso anula cualquier otra posibilidad de traducciones o de diferentes copias. Y eso se fue, digamos, esa autoridad de la Vulgata se estuvo analizando por siglos hasta el Vaticano II, que abrió un poquito ese margen al tema de las traducciones vernáculas, ¿no? Hay que leer el prólogo de la Nácar Colunga, por ejemplo. Yo tengo una Nácar Colunga por aquí en la biblioteca y el prólogo es bien interesante, la opinión que da el Papa en relación a esa traducción. Los felicita y hace una serie de cosas, pero después hace algunos comentarios advirtiéndoles de la autoridad de la Iglesia sobre el texto, ¿verdad? O sea, les dan pita, vamos a hacer esa metáfora, pero luego la recogen como cuando uno está pescando, ¿verdad? Sin dar totalmente. Bueno, en ese sentido creo que bueno, tal vez no es tan obvio, pero no debemos pensar en esta inspiración, entendiendo inspiración como el acompañamiento y la presencia y el cuidado divino alrededor de las traducciones, no va en el sentido de imponer una sola traducción. Tendríamos un grave problema porque ya sabemos de la dinámica del idioma y la dinámica precisamente de la crítica textual. De ahí el asunto que yo me atrevería a decir, o me atrevo a decir, que el Señor está acompañando estos procesos
en los que si agrego otras expresiones, ahora pensándolo, en los que se está trabajando con la plena conciencia de hacer una buena traducción, de hacer un aporte bueno en el tema de las traducciones. Y que se aparta, si me atrevo a anticipar la acción de Dios, se aparta de aquellos proyectos en los que intencionalmente quiero favorecer mi doctrina, en los que intencionalmente quiero favorecer mi pensamiento teológico y violento el texto. ¿Verdad? Hay algunos proyectos por ahí. Yo siempre advierto, por ejemplo, de la Biblia de los Testigos de Jehová, que tiene algunos puntos y algunas divergencias que no tienen explicación técnica, sino que la explicación es teológica, ¿verdad? Para favorecer su pensamiento. Y ese Nuevo Testamento que anda por ahí, que se llama el Código Real, que también es un tema horroroso, ¿verdad? Y que obviamente, aunque intenten decir que es una traducción, Dios no puede estar en ese proyecto, ¿verdad? Yo no soy quien para decirle a Dios qué es lo que debe hacer, pero anticipo su obra por lo que dice el texto. Y entonces no puede estar el Señor con los impíos, ni los mentirosos, ni ese tipo de cosas. Entonces, este trabajo divino que hace el Señor con las versiones, distintas versiones de la Biblia, acompaña esos procesos, ¿verdad? Que se están haciendo del tema de las traducciones. Y el texto entonces bendice, y aunque hay posiciones radicales, como menciona Máximo, de gente que se adhiere a un texto y que no lo quiere soltar, por distintas consideraciones. Por ejemplo, el caso que yo les contaba de este proyecto en México, yo estuve en una reunión con pastores de esta etnia, y uno de ellos decía, hermano, pero es que el hermano decía, por ejemplo, es que si en la Reina Valera, porque ellos se están basando en la Reina Valera, si en la Reina Valera un texto tiene 10 palabras, en maya tienen que ser 10 palabras. Entonces, decía, hermanos, eso no es posible siempre. Entonces, los llevé al hebreo y puse una imagen del hebreo y les dije, miren, hermanos, este es Génesis capítulo 1, verso 1. Contemos las palabras, vamos a contarlas, ¿verdad? Y contamos las palabras. En hebreo, Génesis 1.1 tiene 7 palabras, que incluso eso puede ser intencional, porque el 7 se repite, 7 o múltiplos de 7 se repiten mucho en los primeros capítulos de Génesis, ¿no? Y así, entonces eso también es una especie de juego matemático que intencionalmente los escritores hicieron, pero eso no lo comentamos con los hermanos, solo contemos las palabras, ok, y 7 palabras. Ahora contemos las palabras de la Reina Valera 60. ¿Cuántas hay? Y si recuerdo bien, creo que son 10 que tiene la Reina Valera 60. Entonces, deberían de ser 7. ¿Cuál quitamos? Les dice, no hay que quitar ninguna. Bueno, entonces, no, digamos, ese tipo de consideraciones. Y hay que acercarnos a las personas que tienen esos criterios con paciencia. Hay quienes se cierran totalmente. Yo he tenido respuestas que han sido muy bruscas y groseras. Entonces, pues hasta ahí llega el diálogo. No podemos nosotros imponer a la fuerza esos criterios, pero sí enseñar con paciencia, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, no podemos decir que esta es la Biblia inspirada, señores, tiremos todas las demás, sino es el trabajo consciente que se está haciendo en cada uno de los proyectos y de las versiones del texto bíblico que están circulando y que circularán en el futuro, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a Wilfredo. Le escuchamos a Wilfredo y luego vamos a regresar a la presentación para avanzar también en nuestra presentación. Le escuchamos, Wilfredo. Pastor, buenas. Gusto Buenas verlo noches. después de tiempo también. Quería ser concreto y conciso, pero voy a hacer una pregunta que quizás sea un poquito indiscreta porque voy a mencionar a un grupo de estudio y si no me da la respuesta, bueno, la respeto, ¿no? No quiero Ok. tener complicaciones. El señor Silva de Talmud está promocionando una nueva traducción, creo, de Biblia. ¿Lo ubica al señor Silva del grupo Talmud? Em, el- ¿Cómo es el nombre? Silva, menciona una nueva Biblia, es un curso que está dando por las redes sociales.
¿Ok? No me acuerdo exactamente el nombre del señor. Sí, he escuchado. ¿A quién están? Sí, 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 sí. Ya Jeremías puso. Sí, sí, he escuchado. Alguna referencia, porque sacan, ¿cómo le podría decir? Situaciones de la Biblia un poquito controversiales, porque se Ajá. basan en puntos de eh, ¿cómo le podría decir? De la geografía, la parte de los descubrimientos últimos que están haciéndose hoy en día, ¿no? Para ser más concreto. ¿Qué respuesta podría darnos a ese punto? No sé si he sido concreto o quizás Y no creo, he creo que sabido he tanto. comprendido, creo que he comprendido, hermano Wilfredo. Voy a empezar con la parte más técnica y después doy una opinión personal. Digamos en la Perfecto. parte técnica, si hay una nueva Biblia, pues hay que evaluarla, ¿verdad? Hay que evaluarla. Y evaluarla no con el sentimiento, sino evaluarla de manera técnica, con la crítica textual. A mí me dicen, hermano, y ya usted ya conoce la Biblia tal, y a veces me mencionan Biblias que yo no conozco, pues no, pues no la conozco, ¿verdad? Ah, es que viera que dice esto y dice lo otro. Bueno, entonces me pongo a investigar y hasta cuando ya he investigado, entonces puedo emitir una opinión. Bien, lo que pasa, hermano, es que aquí tomaron una lectura de no sé qué y así, ¿verdad? Cuando son situaciones técnicas. Si van a sacar una nueva Biblia y van a ver nuevas Biblias, pues está bien, ¿verdad? Pues los textos están abiertos al público. Claro, no se pueden usar ciertos. Yo no puedo sacar mi Biblia NBI Garavito, ¿verdad? No, y hay un uso de derechos. El uso de la Reina Valera también, eso estaba con derechos. Pues no se puede. Imagínense que yo saque una Reina Valera 2023, ¿verdad? Y hago pedazos del texto, no, ya eso, si quiero usar el nombre Reina Valera para distribuir mi Biblia, pues tengo que solicitar los derechos y ese tipo de cosas, pero yo podría, porque los textos están abiertos al público, meto a internet, compro Biblias, etcétera, y empiezo a traducir, digamos, ¿verdad? Y pago una editorial y pago una imprenta y publico mi Biblia garavitiana, y puedo traducir ahí, no sé, bien o mal, y supóngase que lo hago bien, ¿verdad? Entonces usted lo evalúa y dice, pues sí, ¿verdad? Está bien traducida la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia de los Testigos de Jehová que les decía, hay salmos muy bonitos, traducciones de los salmos muy bonitas, ¿verdad? Y son correctas, están bien, pero hay puntos donde tienen un giro que esos giros no tienen ninguna explicación técnica, sino que tienen explicaciones teológicas. Por eso es que nuestra evaluación de las Biblias no la debemos hacer primero desde la perspectiva teológica, sino desde la perspectiva técnica. Leo una Biblia y la Biblia dice, tiene una lectura que me sorprende porque no la tiene ninguna otra, entonces me tengo que interesar de dónde pudo haber surgido esa lectura. Y esa investigación va a ser crítica textual, eminentemente crítica textual. Entonces va a haber siempre una explicación técnica, ¿verdad? Para esos giros. Entonces, si publican una nueva Biblia, yo diría que bien, lo celebro. Si viene del seno de un grupo académico, lo celebro, ¿verdad? Pero celebro el intento, el proyecto. Al tener ya la Biblia, hay que evaluarla, ¿verdad? Y, y no decir buena, mala, creo que ese no es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar, tampoco, y menos satánica, demoníaca, ¿verdad? A menos que sea la Biblia de los satánicos, ¿verdad? Porque hay una Biblia por ahí de los satánicos y hay una especie de Padre Nuestro de Satán, ¿verdad? Está bien, la gente hace todo eso, pero en el caso nuestro, evaluar esos proyectos en ese punto. Ahora, el otro punto, creo yo que estos señores, pues capitalizan las controversias que están presentes en el texto bíblico, porque hay controversias. Entonces, yo he visto algo de las publicidades que hacen de algunos proyectos y se capitaliza, pues, las controversias del texto bíblico, ¿verdad? Y hay muchas controversias. Nosotros en los webinars hemos tenido temas controversiales. Por ejemplo, el tema de los eufemismos en la Biblia fue un tema que se trató con ciertos eufemismos, ¿no? ¿Verdad? Por respeto al público también, pero se pueden, pues, lanzar diferentes cosas. Fíjese que yo, por ejemplo, del código real, supe de eso hace unos
vamos a ver, no sé cuánto tiempo tiene de andar rodando por ahí, pero eso tuvo que haber sido más o menos 2012, 2013, por ahí. Fue la primera vez que yo supe del código real, porque alguien me escribió un correo electrónico y preguntando mi opinión. Y me dijo, hermano, ¿qué opina usted de esto? Y me copió unos links. Y hubo dos cosas que me llamaron la atención de los links que me copiaron en esos correos electrónicos. Y decía el primero, era el código real traducido de los originales hebreos del Nuevo Testamento al español, ¿verdad? Entonces eso me sorprendió así de, señores, originales hebreos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y yo he trabajado pues el hebreo hace ya unos 20 años, entonces digamos, interesado en estar al día, al día de todo lo que está ocurriendo en el mundo alrededor del texto bíblico. Eso era algo que me tomó de sorpresa y me emocionó, les confieso, me emocionó mucho. Sí, ¿qué estaba haciendo yo? Y hasta revisé que había hecho las últimas semanas que me había desconectado. Antes tampoco teníamos, digamos, ya había acceso a internet hace unos 10 años, 12 años antes, pero no con la agilidad y no teníamos celulares que tenemos ahora y así, ¿verdad? Entonces me emocioné y me preocupé y me puse a investigar y todo. Es una estafa absoluta la de ese señor, ¿verdad? Eso en primera instancia. Pero luego hubo otro artículo porque él estaba vendiendo su código real diciendo, pues, no recuerdo exactamente el titular, pero era algo así como el código real, no sé qué, pone al descubierto todos los errores de la Reina Valera 60, ¿verdad? Y desde la crítica textual no hay que hablar de errores, sino que se habla de variantes, ¿verdad? Son variantes, no son errores. Los errores probablemente son cuando el escriba, en lugar de escribir una yod, escribió una bab, porque se confundió. En lugar de escribir una dalet, escribió una resh, o al revés, ¿verdad? En lugar de escribir una mem sofit, escribió una samej, o en lugar de una samej, una mem sofit, en lugar de una hei, una het, en lugar de una, no sé, de una kaf sofit, puso una dalet. Esos son errores, como nuestros errores ortográficos, ¿verdad? Por la visión o la audición, una serie de cosas. Pero aún esos no se consideran, digamos, un buen crítico textual no va a hablar de errores, sino que va a hablar de variantes, las variantes. Y para el lenguaje adecuado serán variantes conscientes o inconscientes, las variantes conscientes, pero no errores. En un sentido, vamos a decir que pueden ser errores esos de las cambios, porque el escriba estaba copiando, estaba viendo, y hay errores o variantes esas que se llaman de audición o de visión, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ya en las próximas clases cuando veamos casos de la crítica textual. Entonces se habla de cambio de letras, de caída de letras, de la ditografía, el homouteleitón y otro tipo de variantes, los sevir, los ticusoferín, que aparecen ahí en el texto, los puntos de acumulación y otras cosas que se utilizan para ir corrigiendo el mismo texto. Entonces, más que hablar de errores, se habla de variantes. Yo creo que este grupo estos temas que lanzan para captar probablemente es una estrategia de marketing, pues capitalizan las polémicas, capitalizan las divergencias que hay en el texto, ¿verdad? Que yo diga, por ejemplo, voy a tener una conferencia, los errores, los 100 más o los 10 más grandes errores de la Reina Valera 60, ¿verdad? Entonces, cuando yo leo esos titulares, confieso, me llaman la atención. Y ya con el tiempo, ya los años que uno va teniendo de rodaje, pues ya va aprendiendo uno de qué van a hablar. Ya casi podría anticipar a qué se van a referir cuando leo esos titulares. Pero hay gente que todavía le llama mucho la atención, ¿verdad? Y como se está leyendo el texto, y vamos a suponer que van a hacer una nueva versión, una nueva Biblia, y van a publicar una nueva Biblia, tuvieron que haber hecho crítica textual, ¿verdad? Y entonces van a tomar una decisión cuando lleguen a un punto de divergencia. Se van a basar en algún manuscrito y van a leer la Septuaginta, van a leer Qumran. Esa sería, en mi opinión, una buena traducción. Incluso si se basaran solo en el Textus Receptus, ¿verdad? No, porque esa es la opinión de algunos, ¿verdad? Hay una línea de personas a la que se alinea con ellos la Reina Valera Gómez, que alguien comentó en el chat,
que consideran que la verdadera Biblia inspirada es la King James, y solo la King James. Entonces, digamos que es una tendencia en inglés, ¿verdad? Pero que ha permeado y tiene su representación en español, y por ahí viene la Reina Valera Gómez con ese tema. Pues a nosotros nos tocaría que evaluarla, ¿verdad? Y yo eso es lo que hago cuando me mencionan una nueva Biblia: evaluarla, leerla hasta donde se pueda y tomar una decisión. Sí, pues léala, ¿verdad? Léala. O si no, pero en mi opinión, en las que yo he evaluado hasta el momento y he visto, la única que advierto que digo, si quiere léala, pero tiene que saber que es una estafa, es el código real, ¿verdad? Y de ahí las otras con el debido cuidado por los giros que toman en los puntos que tienen que ver con su propia teología y su propia doctrina. Muy bien. Hemos tomado un buen tiempo. Sí, Máximo dice que esta nueva Biblia es como una contribución al estudio bíblico. Está bien, ¿verdad? Y el consejo ese: nunca hay que juzgar a un libro por su tapa, ¿verdad? Nunca, nunca. Hay que abrirlo y leerlo y dialogar con él en primera instancia, ¿no? Igual hacerlo como los hermanos o esa gente de Limud va a poner una nueva Biblia. No, eso definitivamente no. Hay que verla. Hay que analizarla, hay que verla y pues está bien. Y en todo caso, será un aporte más, como dice Máximo. Ahora, si la están vendiendo como la única, sacrosanta, irreemplazable, esto ya quedó por los siglos de los siglos, amén, ya desde ahí está mal, ¿verdad? Ya desde ahí echaron a perder el proyecto. Y si se ponen a decir que esta es la mejor Biblia y que las otras no sirven y que eso, ese lenguaje, y creo yo que el texto puede estar muy bien trabajado, pero le están haciendo mal promoción al texto. Bueno, en ese sentido. Avancemos un poco más. Voy a regresar a mi presentación. Lo que estamos conversando, ¿no? De este viaje hacia el pasado que hacemos en la crítica textual, analizando todo el texto. Es decir, desde el origen del texto, casi como una, vamos a decir, un paralelo, una metáfora de la creación misma, ¿no? De la nada, no había nada, hay un bara, hay un bereshit, bara, Elohim, solo que ahora no es los cielos y la tierra, sino va a ser Sefer o Megilá, ¿verdad? Los rollos y los libros, vamos a decir, o los libros y los rollos, más bien, ¿verdad? Sefer o Megilá, o Megilot en todo caso, ¿verdad? Hay un principio desde la nada, y es los autógrafos que tenemos, y posteriormente pues ya solo viene la transmisión. Y aquí hay que aceptar algo, pero en el sentido correcto de la definición. En la transmisión de los textos, el copiado de los textos, es donde inicia el proceso también de corrupción de los textos. Y corrupción no en el sentido de la corrupción individual, política, de la mentira, el engaño, la hipocresía, la falsedad, no, sino en el sentido de que hay alteraciones, ¿verdad? Por diferentes motivos, y a esos motivos y a esos casos nos vamos a acercar en las siguientes clases cuando ya veamos los casos de la crítica textual. Es decir, empiezan las alteraciones, porque entonces hay un manuscrito A, vamos a decir el manuscrito original, y luego hay una primera copia. Pero en esa primera copia puede ser que al escriba, al copista, se le fue una palabra, se le fue una letra. Entonces, al comparar, no es 100% igual. Entonces, se dice que este manuscrito tiene alguna alteración, una variante, ¿verdad? Una variante. Y que dependiendo de la cantidad y el estado, etcétera, hay un porcentaje de corrupción o no del texto, ¿verdad? En el texto. A eso se refiere la cantidad de variantes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el estado físico de los textos, que por el deterioro propio, por el paso del tiempo, los elementos climatológicos, recordemos que los materiales con los que se trabajaban en aquellos siglos y milenios, pues hacían un gran esfuerzo por trabajar con los mejores materiales, pero no tenían la misma resistencia que la que de los materiales con los que nosotros trabajamos el día de hoy. Por ejemplo, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es una cosa, en mi opinión, que no tiene en sí misma una explicación tan científica, ¿verdad?
por el tiempo que sobrevivieron este tipo de materiales, excepto los que están en cuero y el rollito aquel que está en rollo de cobre, que está en metal, vamos a decir. Pero la mayoría de manuscritos son pergaminos y algunos en papiro que sobrevivieron muchísimo tiempo, pues no en la intemperie, porque también hay una preparación técnica que hicieron los escribas de ese grupo. Prepararon las vasijas, las sellaron y una serie de cosas, y eso protegió a los manuscritos, pero están también expuestos al deterioro. Una de las cosas más lamentables en relación a eso de los últimos siglos fue la pérdida de una parte del Códice de Alepo. El Códice de Alepo se considera que es el códice mejor preservado y mejor copiado, el Códice de Alepo, pero lamentablemente en pugnas políticas y ese tipo de cosas sufrió una pérdida, entonces no está completo el Códice de Alepo. Y el que sí está completo y que tiene esa línea es su hijo, vamos a decir, un hijo del Códice de Alepo, que es el Códice de Leningrado, ¿no? Que ya está mejor conservado y que tiene esa rigurosidad y esa disciplina de las escuelas rabínicas masoréticas de Ben Asher. Y ese es el proceso en el que en el que se ocupa la crítica textual, es en la restauración. A nosotros, aunque hay un grupo de personas en el mundo que lo hace, pero a nosotros no nos corresponde la restauración física y la preservación física de los textos. No tenemos los textos, esos manuscritos, ¿verdad? Están en las salas, ahora algunos de ellos ya no se exponen al público. Hace años se estaba expuesto, cuando se inauguró el Museo del Rollo, se llama, en Jerusalén. Hay una sala, la sala principal, el techo simula una tapa de una vasija y debajo de eso está la sala principal del museo, y en el centro, que también hay vamos a decir, como una construcción, como escaparate que también representa como la manija de donde está la Torá, ¿verdad? Los rollos que se van así verticales o horizontales también, que es como de madera y es algo circular. Y entonces, en todo alrededor, cuando inició ese museo, estaba expuesto el original del gran rollo de Isaías. Eso estoy recordando. Pero luego de unos años, ante el riesgo del deterioro, la pérdida, etcétera, entonces lo reemplazaron, quitaron el original del gran rollo de Isaías y pusieron una réplica. Entonces, si usted llega al Museo del Rollo en Jerusalén, pues es una réplica. Si no le anticipan a uno que es una réplica, uno puede pensar que es el original, ¿no? Cómo se ve el rollo de Isaías de ese tiempo. Entonces, la mayoría de los principales rollos ya no están expuestos al público, están en las cámaras especiales con un cuidado muy, muy delicado, la preservación y la restauración física de los manuscritos. Pero sí nos toca a nosotros la restauración de la lectura de los textos a partir del acceso que nosotros tenemos a través de los textos, por ejemplo, las Biblias hebraicas que tienen el aparato crítico, como la Stuttgartensia, la Biblia Quinta, la Biblia de Kittel. Hay unos proyectos de la Universidad de Jerusalén también que incluyen el aparato crítico. Nos toca esa restauración de la lectura y la restauración de los textos. Y el interés principal de esa restauración es precisamente el tema de las traducciones, ¿verdad? En Latinoamérica todavía tenemos muchos pueblos que no tienen una traducción de la Biblia en su propio idioma, ¿verdad? Entonces hay un esfuerzo por el tema de las traducciones también en ese sentido. Entonces, el especialista de la crítica textual va a comparar manuscritos, a reagrupar familias de manuscritos, va a construir árboles genealógicos, es decir, vamos a suponer que en una ciudad por ahí en Siria, en las ciudades de Alepo, encuentran, por ejemplo, un manuscrito, ¿verdad? Por ahí, ahorita, aunque ahí hay mucha guerra y ahora lamentablemente lo del terremoto es una cosa horrible, hay que orar por esas ciudades y esas familias. Y voy a usar el tema del terremoto, que es algo horrible, toda la crisis humanitaria que hay en esos lugares en este momento. Pero
excavando en un edificio, qué sé yo, por ahí encuentran una urna y ahí hay un manuscrito, ¿verdad? Entonces, eso pasa inmediatamente a las agencias que se dedican especialmente al análisis de esos textos, y lo que va a ocurrir es que lo van a conectar, luego de un tiempo de analizarlo, lo van a conectar. Este manuscrito viene, y empiezan a hacer líneas como una especie de árbol genealógico de los textos hasta determinar de dónde pudo haber surgido y cómo llegó ese texto ahí, cómo viajó ese texto para allá. Hay un caso en la Biblia muy interesante, es Daniel capítulo, estoy olvidando el capítulo en ese momento, pero es cuando Daniel está tratando de averiguar lo de los 70 años de cautiverio y está leyendo un rollo de Jeremías, Daniel, en Babilonia. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó a Babilonia el rollo de Jeremías? Si eso pasó digamos, Jeremías, hasta donde sabemos, nunca estuvo en Babilonia. Estuvo en Egipto, pero no en Babilonia. ¿Y cómo llegó un rollo de Jeremías? ¿Era completo? ¿Era una parte? ¿Era el original rollo de Jeremías? ¿O ya era una copia del rollo de Jeremías al que tuvo acceso Daniel? ¿Y cómo llegó a Babilonia? Entonces, no, pregunta sin respuesta. Pero hechos concretos. Hay un rollo de Jeremías en Babilonia. Y entonces digamos que lo usa Daniel y Daniel lo deja por ahí, pasa la vida de Daniel y después alguien más lo encuentra y lo copian. Entonces ya hay una familia, que se empieza a formar una familia de copias del rollo de Jeremías que aparece en Babilonia. Pero no es originalmente de Babilonia el rollo de Jeremías. Entonces todas esas cuestiones son de interés para la crítica textual, ¿verdad? Intenta reconstruir los precursores o los arquetipos que se conocen, ¿verdad? En el mejor de los casos. Siempre hay un precursor hipotético porque solo tenemos copias. Es decir, el rollo de Jeremías que menciona Daniel, que está relativamente cerca de la historia de Jeremías Daniel, entonces puede ser el original, pero es una copia. Nosotros encontramos esa copia de Alepo, supuesta copia ahora de Alepo, o en las ciudades turcas o en Europa, ¿verdad? Ahí, por ahí en algún lado, o en las colonias judías que se formaron, las principales colonias judías que se formaron aquí en América, ¿verdad? Hay un rollo, entonces un manuscrito. Hay que suponer que esta es copia de un manuscrito anterior, entonces hay un antepasado hipotético, ¿no? Que es más antiguo, obviamente más antiguo. Entonces, y este tiene otro y otro y otro, de esa manera, ¿no? Hasta llegar acercarse, que esa es la utopía textualista, ¿verdad? Acercarse lo más posible, o incluso, por eso el tema de la utopía, ¿verdad? Llegar a alcanzar el texto original, lo más cercano posible al texto original. Esa es una locura. Por eso se trata de investigar el tema de todos los manuscritos. Y esta es como una figura de donde, supóngase que este es los manuscritos que encontramos, o el manuscrito que encontramos, pero todo este manuscrito pertenece a una familia y antepasados de familias, hasta intentar acercarnos lo más posible al texto original. En estos árboles y las genealogías y las familias textuales, que esa es la forma técnica de decirlo, este manuscrito pertenece a la familia tal de los diferentes manuscritos, que los vamos a ir nombrando y conociendo un poquito más adelante. Entonces, desde la crítica textual hay que decir que toda copia es más o menos defectuosa, ¿verdad? No por el tema, o corrupta, esa es otra forma de decirlo, no en el mal sentido de querer alterar el texto o el significado del texto, sino por las implicaciones que tiene el hecho de que los textos se hayan copiado a mano y que se hayan copiado por personas, ¿verdad? Eso, en condiciones que tenían en aquel tiempo para hacerlo, ¿verdad? En las comunidades alrededor del Mar Muerto, lo que se ha descubierto de las villas y de los pequeños asentamientos humanos que se tenían, pues ellos hicieron un gran esfuerzo para tener lo mejor posible sus salas donde copiaban los textos, pero al final de cuentas no es lo mismo que copiarlo ahora con muchas comodidades, ¿verdad? Entonces, al final los textos encuentran variantes y terminan siendo más o menos defectuosos. ¿Comparados con qué? Sería la pregunta, ¿verdad? Comparados con el anterior, básicamente. Y este anterior comparado con el anterior y así, o comparados entre diferentes manuscritos, ¿verdad? El manuscrito de Qumran, por ejemplo, estamos hablando del gran rollo de Isaías en Qumran.
comparado con el texto de Isaías, el texto masorético de Isaías en el Códice de Leningrado. Entonces hay que compararlos, ¿verdad? Que son de diferentes familias y ahí resultan, digamos, las variantes que tiene uno y el otro. Otro asunto es que no se sabe, en la crítica textual, no se sabe cuántas veces fue copiado un texto. Entonces tenemos una variante, pero no, tenemos el Códice de Leningrado, y que sabemos que viene del Códice de Alepo, y el Códice de Alepo viene de otros códices, pero no sabemos exactamente la cantidad de copias que ocurrieron entre ellos, ¿verdad? Y algo interesante, por ejemplo, del Códice de Alepo y Leningrado, que son códices completos. Y lo que sabemos nosotros es que esos textos estaban independientes y hubo un momento donde se les empezó a unir o a juntar, como pasó con los evangelios, con el Corpus Paulino, con la misma Torá o los 12 profetas o los poéticos, etcétera, ¿no? La misma conformación canónica fue dando lugar a eso. Entonces no sabemos la cantidad de copias que hay en el medio hasta los textos que tenemos ahora. Y lo que estábamos hablando de las condiciones en las que se copiaban los textos, ¿verdad? Y otro asunto que se tiene que asumir en la crítica textual es que el tema de las familias textuales que estábamos hablando, ¿verdad? Suponen siempre el antepasado. Ese antepasado se le conoce como el arquetipo, ¿verdad? Un manuscrito base de donde pueden surgir varias copias, por ejemplo, ¿verdad? Pues dependiendo de la necesidad que se tenía, ese manuscrito era copiado. Vamos a decir que este manuscrito 1 es un manuscrito de autoridad. Pensemos que estamos en el siglo IV o siglo V y las sinagogas que estaban distribuidas alrededor del mundo de aquel tiempo necesitaban copias de esos manuscritos. Entonces este manuscrito 1 tiene un hijo y lo copian para la sinagoga A. Entonces se va para aquella comunidad este primer hijo de este manuscrito y luego hay otro manuscrito que se va para la sinagoga B y así, ¿verdad? O para la comunidad B, A, B, C, pero este quedó el manuscrito 1. Y luego la sinagoga A le piden otra copia y ella copia ese manuscrito que a su vez había copiado. Entonces se va, entonces el otro manuscrito resulta siendo como nieto de este manuscrito y así. Y este también tiene antepasados, ¿verdad? Ese es el tema de cómo va fluyendo las copias. Hasta que en algún momento ahí se unifican criterios y se revisan y se hacen nuevas ediciones, que eso es lo que fue dando lugar a los manuscritos mayores, vamos a usar esa expresión por el momento, o generales o completos como el Códice de Alepo y posteriormente el Códice de Leningrado. Entonces se hizo una recensión. Una de las primeras recensiones es, por ejemplo, la de Yamnia, donde se establece el texto hebreo. Y anteriores, por ejemplo, tuvo que haber alguna recensión con los textos que dieron lugar a la Septuaginta. ¿Verdad? Se empezó a traducir del hebreo. No se sabe con exactitud de qué textos hebreos se usaron para traducir la Septuaginta. No se tiene testimonio. Los manuscritos hebreos y los textos hebreos más antiguos a los que se tiene acceso son precisamente los del Mar Muerto, ¿verdad? Los rollos del Mar Muerto. Pero los que se usaron para traducir la Septuaginta no se tiene testimonio aún, ¿no? Pero tuvo que haber una discriminación y una selección de manuscritos en aquel momento para luego traducir hacia la Septuaginta. Y lo que vamos a encontrar en el texto van a ser en ocasiones repeticiones, omisiones de letras, confusiones de letras, armonizaciones contextuales, donde el texto todavía estaba abierto, digamos, entonces el escriba iba a copiar algo y lo que hacía era, vamos a decir, cambiar el texto, alterar el texto de acuerdo al pensamiento. Y eso fue precisamente lo que hicieron las escuelas masoréticas, cerrar el texto y si era necesario y si consideraba algún escriba o algún grupo consideraban que se tenía que hacer algún tipo de modificación, ya no modificaban dentro del texto, sino que modificaban fuera del texto y eso fue lo que dio lugar a la Masora, que tenemos hoy al margen y la Masora Magna. Y luego de la Masora, el siguiente paso que se ha dado es, porque también la Masora se cerró en cierta forma, ahora lo que se ha hecho con los siguientes aportes que se van dando por los descubrimientos es precisamente en el aparato crítico. Y ese está abierto, ¿no? De edición en edición y se siguen publicando cosas y se sigue investigando todo eso. Y aquí vamos a detenernos el día de hoy con esta lista de algunas reglas de la crítica textual. Cuando se comparan manuscritos, ¿no? Se están
al hablar de crítica textual estamos hablando de comparación de manuscritos y comparación de textos y una serie de cosas. Siempre, y esas son 7 reglas. Hay otras, pero estas vamos a decir que son como más generales y muy puntuales, ¿verdad? Siempre se prefiere la lectura más difícil, de que cuesta entender cuando hay palabras en hebreo que son complicadas, pueden ser japas legomenon o estructuras extrañas, porque se piensa de que cuando la lectura es decir, estamos hablando siempre de varios manuscritos, no solo un manuscrito, ¿verdad? Sino al comparar manuscritos, hay uno que tiene una lectura más difícil. Entonces la crítica textual prefiere las lecturas difíciles porque se piensa que una lectura más fácil puede ser una, vamos a decir, como explicación de algún escriba en algún momento, ¿no? Tratando de facilitar la lectura esta. Entonces, esta lectura, vamos a decir que es la lectura original que aparece en este manuscrito y no esta, que cuando se refieren al mismo versículo, al mismo texto. También se prefiere la lectura más corta. Normalmente un escriba va a añadir palabras, pero no le va a quitar al texto. Eso no va a, de hecho, casi cero que ocurra, excepto los casos donde se omiten palabras por no conscientemente, ¿no? Porque se saltaron una palabra, son algunos de los casos que vamos a ver. Y en otros manuscritos aparece. Entonces hay que preferir la lectura corta, porque un versículo, vamos a supongamos que en una Biblia, en un texto hebreo, en un manuscrito hebreo, Génesis, en la mayoría de manuscritos hebreos, Génesis 1:1 tiene 7 palabras. Pero aparece un manuscrito por ahí que tiene 10 palabras, ¿no? ¿Qué puede haber ocurrido? Lo más seguro que pudo haber ocurrido es que en algún momento algún escriba añadió esas palabras en el texto, ¿no? Por eso se prefiere la lectura más corta. También la lectura que pueda ser origen de otras posibles lecturas. Esto es en la comparación de los manuscritos, de los textos, ¿verdad? La crítica textual, uno de los principios es descartar las correcciones que se lleguen a considerar intencionales en el texto, ¿verdad? Eso siempre es al comparar, eso no se hace desde, es decir, un criterio como muy personal o antojadizo o subjetivo, sino algo técnico que se analizan los versos. Ok, esta lectura no es la apropiada porque están estos manuscritos y están estas razones, ¿verdad? Y está casi seguro que es una lectura, una corrección que se añadió al texto de manera intencional, entonces pues la vamos a desechar porque no pertenece a la lectura original del texto. Preferir las divergencias verbales, ¿verdad? Es decir, trabajar cuando un mismo texto en diferentes manuscritos los verbos presentan divergencias. Hay que analizar y tratar de llegar a la conclusión del por qué estas diferencias verbales entre los manuscritos. Que los manuscritos que tengan vamos a decir, como el mismo comportamiento homogéneo entre los verbos, porque eso puede hacer que se haya homogenizado el versículo intencionalmente al copiar de un manuscrito a otro, ¿verdad? Preferir el lenguaje que encaja con el autor. Eso ya, y aquí estamos un poco con el tema de la crítica literaria también, porque es un análisis también lingüístico que se hace de las expresiones propias de un autor. Que ese es uno de los criterios, por ejemplo, para la triple composición de Isaías, donde hay un cambio de lenguaje, hay un cambio de palabras, de términos, ¿verdad? Los diferentes estratos que hay en diferentes libros. Entonces, si hay una lectura que no encaja en el lenguaje que viene desarrollando el autor, seguramente va a ser un añadido, una glosa, una adición que sufrió el texto a lo largo de su camino entre diferentes copias. Y siempre se debe considerar el manuscrito que contiene una variante. Vamos a suponer que hay 5 manuscritos de Amós y hay 4 que coinciden y hay uno que no coincide. Entonces hay que poner atención en ese que coincide. No vamos a pensar que fue precisamente uno de los, vamos a decir, conflictos de Erasmo para el Textus Receptus, porque el equipo de Erasmo, no fue solo él, habían personas que colaboraban con él, pero el equipo de Erasmo desechó los manuscritos que tenían variantes.
porque pensaron que eran malos manuscritos y eligieron los manuscritos que coincidían. Entonces, hoy se sabe que los manuscritos que tienen variantes son manuscritos que puedan ser más puros y que no tengan tanta corrupción, digamos, ¿verdad? En el sentido que hemos hablado antes de la corrupción. Entonces, en el texto recepto lo que hicieron fue, tenían estos manuscritos, pero tienen muchas variantes, entonces estos no, ¿verdad? Los dejaron afuera. Hoy, un criterio importante de la crítica textual es considerar ese manuscrito que difiere de todos los demás manuscritos que sean testimonio de ese pasaje. Por entonces hay que averiguar por qué este es diferente, por qué es diferente, ¿no? Y entonces se somete a un análisis y a un estudio riguroso para llegar a esas conclusiones. Ok, voy a dejar de compartir aquí. Estamos ya con el tiempo, pero tenemos unos minutos si hay algún comentario o alguna pregunta para escucharles. Wilfredo, le escuchamos. Puede abrir ahí su micrófono y le escuchamos, Wilfredo. Sí, profesor, solamente brevemente para que nos dé un alcance, porque ya estamos ya prácticamente en la cuarta semana sobre el quiz, el tema del quiz, por favor. Ok. Gracias. Yo no he enviado todavía no tengo todavía el quiz hasta, hasta esta noche. Entonces, yo al concluir la clase se lo envío al equipo. Se lo envío al equipo y seguramente mañana por la tarde estará ya colgado en el campus para que ustedes lo tengan junto con los otros materiales de apoyo de esta clase y la presentación también de esta clase y las presentaciones de las clases que siguen en estos días. Entonces, por favor, estén pendientes del campus bíblico y testéenle a su coordinador nacional acerca de estos elementos, ¿ok? Yo he estado, y aquí quiero disculparme con ustedes porque he estado un poco atrasado con la entrega de los materiales que estamos usando para la clase y eso ha sido también un poquito ahí al inicio de este curso, pero ya nos vamos a poner al día, entonces, con estos materiales. Por favor, ahí su comprensión. Y agradezco a Leti todo el apoyo también en ese sentido de los hermanos que están ahí subiendo los materiales con el campus bíblico. Gracias, hermano Wilfredo. Máximo, tenemos ahí una cosa que no sé si es Máximo o soy otro yo. Sí, estamos que Tenemos aparecemos una copia ahí. intermitente. Bueno, Sí, pero si tiene algún problema técnico, Máximo puede escribirnos ahí en el chat su comentario para que quede en la reunión. ¿pero sí me oye? Sí, sí, le escucho. ¿Puede apagar su cámara y le escuchamos mejor? Ya, sí, sí, porque no son muy bonitos. Ya, por ahí. Ahora sí. Es sobre lo último que comenzó a mencionar. Recuerdo el caso de lo que se le viene a llamar los enmiendas de los soferí. Ahí Ujú. en el texto hebreo en Malaquías 3:9, Ajá. donde en este caso no es, quizás, bueno, se considera dentro de la crítica textual porque es una nota dentro de la Masora que han puesto porque ellos modificaron el texto para no ofender a Dios, porque el texto, según la Masora, dice, debería decir que los que no daban el diezmo han maldecido a Dios con maldición. Y lo modificaron para que diga ya no de forma pasiva, sino de forma activa, maldito soy con maldición, que es el texto muy preferido de muchos predicadores que manipulan con este pasaje, y el pasaje dice al revés, ¿no? O sea, en el texto hebreo. Esto es que nos comente algo al respecto, ese es uno. Y el otro, un proyecto que va por la línea, no de esto, sino de la Biblia hebraica, llamada la Biblia hebraica crítica, que leí algo del proyecto y decía que era una restauración de la Biblia hebraica, pero en base a la Septuaginta, o sea, suponiendo que la Septuaginta se basa en un texto de hebreo más antiguo o representan Ujú. textos hebreos más antiguos. Entonces, basándose en eso, se está haciendo un proyecto de otra sociedad bíblica y no le veo sentido usar el texto griego para restaurar el texto hebreo, pero me gustaría saber cuál es su opinión también sobre esas dos preguntas. Si se Bueno, puede. en el caso de Malaquías, pues puede ser un caso de estudio del tema de la crítica textual para reconstruir cuál es la lectura.
del texto. Esos eufemismos son frecuentes cuando es decir, hay una expresión que puede resultar ofensiva delante de Dios. Por ejemplo, en el texto hebreo de Job, en ese contexto de las maldiciones y las bendiciones hacia Dios, el texto hebreo ustedes buscan y lo que va a decir es bendice a Dios y muérete, ¿verdad? Pero el contexto de la narración, lo que se entiende es y la respuesta de Job es que le estaba sugiriendo que Job maldijera a Dios para que terminara de morirse. Por eso es que muchas Biblias en español traducen maldice, ¿verdad? Maldice a Dios. Pero si usted va al texto hebreo, el texto hebreo va a encontrar que dice bendice a Dios. Pero no encaja en el relato el bendice a Dios, pero es una expresión, vamos a decir, irónica, ¿verdad? De decir, bueno, bendice a Dios y muérete, ¿verdad? Para no faltar el respeto al Señor de realmente lo que había ocurrido. Eso pasa también en relatos de Abraham, cuando dice la Biblia que Abraham estaba sentado y llegó aquellos visitantes y ellos estaban de pie frente a Abraham. Entonces hay unas correcciones porque normalmente el de mayor honor es el que tiene que estar sentado y los otros van a estar de pie, ¿verdad? Como la presencia de un rey o una cosa así. Y en las correcciones que hacen los masoretas y otros textos van apareciendo esos detalles. En el caso de Malaquías. En el caso del otro proyecto no he escuchado. Le agradecería Máximo si puede enviarnos algunos links en relación a eso. Yo voy a investigar Biblia hebraica crítica. Por lo que usted nos menciona, a mí más parece como el proceso que hizo Erasmo también y que hicieron otros traductores cuando no tenían algunos manuscritos en el idioma y entonces lo terminaron de completar. Por ejemplo, se sabe que en algunos de los manuscritos que se usaron en el texto masorético, estoy recordando, por ejemplo, no estaba completo el libro de Apocalipsis en griego, y en el manuscrito griego que tenían, no estaba completo el libro de Apocalipsis, entonces tradujeron del latín al griego para completarlo, ¿verdad? Porque no estaba completo. Entonces es una especie de retrotraducción. Si se va, no sé, por eso yo voy a tratar de investigar un poco más y agradeceré ahí si tienen más información. Eh, Van a hacer una Biblia hebraica basada en la Septuaginta. Es un juego de palabras que me está costando comprender en este momento, ¿no? Porque la Septuaginta es en griego. Y si van a ir de la Septuaginta al hebreo, va a ser una retrotraducción, ¿no? Es decir, tratar de llegar al hebreo desde la Septuaginta. Va a ser al final otra traducción, solo que en lugar de ir al español van a ir al hebreo. Y habría que ver cuáles son las fuentes textuales que van a utilizar, ¿verdad? Y los puntos de partida que van a utilizar. Hay que investigar más de eso y ponerle atención a todos esos proyectos para aprender y saber cuáles son las técnicas y los procedimientos que están utilizando. Bueno, vamos a concluir. Agradezco al Señor por esta tercera clase. Hay otros temas que nos han quedado por ahí pendientes. Creo que la parte importante la hemos cubierto el día de hoy. El de los otros temas que siguen en la presentación, por favor, observen la presentación completa y si surge alguna pregunta o alguna duda, vamos a dejar espacio también en la siguiente clase para poderla resolver. Un gran abrazo para todos. Agradezco al equipo técnico de las sociedades bíblicas que están detrás ahí soportando la clase y como soporte técnico. Y a ustedes también, que el Señor bendiga a sus familias y que tengan una bonita noche. Bendiciones.